Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Por fin se logró juntar a todo el equipo de Los Dioses del Marketing. De nuevo. Ya en la parte más avanzada de enero del 2024. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real y al Gato Bonifacio, que nos permite básicamente estar sonando en toda la parte del Bajío del país. Así es, ¿qué tal? Él podría fácilmente con su pequeña mano darle bajar al pot donde sonamos y bye. Exacto. Señor Bobia, bienvenido. No manches, Hola. está vivo, Bobia. Sí, pues tuve que hacer el cierre de Santa Claus, güey. Cierre de entregas y Ya, todo. claro. Me tardé un poco. Ya entendemos. Ya, pero ¿cuál es tu papel ahí? De Santa. ¿De Santa? De Santa. ¿Y cuándo te vas a quitar la panza? Oye, No eso es sí. panza. Te haría el chiste, pero no es panza. No es panza. No lo voy a hacer. Bueno, aquí Bobia, en público. platícanos. Es la primera vez que te vemos desde el lejano 2023. ¿Qué hiciste en cierre de año? Me dio COVID. ¡Ah, qué padre! Estuvo padre. Qué padre, padre. Estuvo padre. padre. Ya entró con su prueba negativa. Ahora, ¿no interesante Sí, porque sí, yo leí en el Lo periódico hace unos ¿Que me dio días, COVID? No, que había 32 casos comprobados en la Ciudad de México. Y dije, soy afortunado al conocer a uno de esos 32. Sí, y estás así de ¿Solo volverte 32? 33. ¿No? Solo hay 32. ¿Qué medio lees? ¿Sí? No, exactamente. Pues ya Sí, sabes, no hay COVID. Los oficialistas de la Universal Reforma. Sí, jornada claro, no de hay casa, COVID. básicamente. Ni gripe, ni nada. Ya lo dice en enero, desviejadero, ¿no? Ay. ¿Cómo? Enero desviejadero por las altas temperaturas, digo, las bajas temperaturas del mes de enero. Y que todos los viejitos. En enero hace mucho Pasan frío, a otro la plano. gente se enferma, hay influenza, hay COVID, hay gripe. O sea, Pácatelas. de ese viejadero. Exactamente. Yo Ya- pensaba que dije, oye, amigo, pues hay que dejar Ya de ir no es al suficiente table. un suéter de Chinconcuá o una chamarra de los vaqueros de Dallas para estos climas. Ya necesitas La algo. chamarra Oye, de los vaqueros de Dallas. ¿Y, Claro. y te dieron algo que te sacara rápido del padecimiento? Que sea una patada, güey, O del te lo doctor, aventaste sáquese. a la macha. No, me dieron un antiviral, me dieron Las cuentas por pagar. Tylex, me dieron ahí mi convito para mi cóctel. Y ahora una cosa más, ¿estabas vacunado con esta nueva...? Sí, con una gran vacuna cubana, porque todavía no estaba a la venta la de Pfizer. Tuve la fortuna de ponerme el Delaware Punch Una gran cubano. vacuna cubana. No, ¿qué digo? No es que no se las recomiende, sino simplemente es como ponerte una del sarampión de 1974, que ha cambiado un poco la cepa del virus, Bueno, ¿no? pero eso Hay no que se hablar sabe. al Sí, respecto pero porque entonces eso no ya se sabe. tuvimos a Pero alguien acá de que algo dijo te que ha de servir. funcionaba. No nos sirve de absolutamente de Bueno, nada. la fe sirve, amigo. Sí, exactamente. Me hubiera puesto agua bendita en lugar de inyectarme, ¿no? Exacto. No, bueno, Oigan, a ver. qué larga Pues es conversación que no lo acerca habíamos de... visto ya hace un Sí, buen... pudiste o sea, no haberme vuelto a ver, animal. bienvenido. Es cierto, Sí. pero eso pasa todos los días. Valórame. Sí, todos los días es una tómbola la vida. Sí. ¿Ah? ¿Qué Hoy se tenemos metieron, güey? un gran invitado, así que vamos a la sección Saltar Intro. Cada vez que escribes en WhatsApp, Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana? cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. Saltar Intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. ¿Sí sabes a quién tenemos, Agus? Por supuesto. A ver, venga. Aquí está. Mira, bienvenido Mario. Ira. Mario Gracias. Campos. Era. Que ustedes seguramente lo conocen hoy porque lo escuchan en Ibero 90.9 por Ibero. la mañana. Ibero. Ahí ¿Qué estamos. tal? Muy Bienvenido, bien, Mario. feliz Muchas de estar con gracias. ustedes, al contrario. Pero Caray. déjanos presentarte bien. Ah, Voy a muy leer bien. la La ficha. semblanza. Ahí viene la correcta. semblanza. Muy bien. Perdón, no te estaba No va a ser invitando, Bobia, 34, estaba haciendo así el... Bueno, Mario Campos es politólogo por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en análisis político estratégico por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Iberoamericana, así como un máster en gestión de comunicación política y electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tómala, ¿eh? Así que no preguntes si la educación preguntes sirve. Si la educación sirve. Omite esa pregunta ya, la respuesta está dada. No lo sé. A lo mejor es Voy a continuar. más valiosa voy a que continuar, nunca. voy a continuar.
Ha sido columnista y colaborador en publicaciones como El Economista, El Universal, Excelsior y Milenio. Desde hace 13 años es conductor de Agenda Pública, programa de noticieros Televisa Univisión. Desde 2019 es titular del noticiero matutino de Radio Ibero 90.9 y desde hace 19 años es profesor en esta universidad de las materias de periodismo, comunicación institucional y comunicación política. Es ganador del Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo 2010 y pues está con nosotros. Increíble. Un aplauso. Gracias. Hombre, Gracias por estar. Gracias por darte el tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. Encantado. ¿Qué Mary. es enseñar comunicación política? Pues es entender que al final, aunque la política parece una cosa como conversación normal, como intuición pura, Mucho más de experiencia. en realidad también obedece, igual que cualquier otro proceso de comunicación, como la publicidad, como el marketing comercial, pues tiene sus reglas y tiene sus principios y tiene sus objetivos bien definidos, ¿no? Y en el caso de la comunicación política tiene que ver con tener claridad sobre cuáles son los objetivos que busca, por ejemplo, un gobierno al comunicar o que busca un candidato a un partido político cuando hace una campaña. Y lo mismo que ocurre en otro, ¿no? ¿Cuál es tu audiencia a la que le estás hablando? ¿Cuáles son los canales que tienes que utilizar? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentas? Y habrá muchos casos en los que se parece a la comunicación comercial, a la comunicación publicitaria, y luego hay otros campos donde tiene su propia lógica y su propia forma de operar. Por ejemplo, no es lo mismo la relación comercial de una marca que de un actor político con el medio, ¿no? O no es lo mismo estrictamente el comportamiento de una audiencia comercial que de una audiencia para fines electorales, ¿no? ¿Y es correcto que sea así o tendría que ser distinto? Porque, oye, en este mundo de audiencias segmentadas, por ejemplo, ahora que estamos en este proceso de elección federal, etcétera, pues se supondría que cada candidato tendría que hablarle a un segmento de audiencia. Es decir, una de las ventajas que da el medio digital es que ya puedes hacer varias versiones del mismo mensaje. ¿Eso sucede o ñe? ¿Te refieres a que es un producto multitarget? Multitarget, güey. Sí, porque depende cuál sea tu objetivo. Por ejemplo, ahorita que estamos en las campañas presidenciales, ¿no? No es lo mismo la campaña de Movimiento Ciudadano que de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque, te pongo un ejemplo, el objetivo de Jorge Álvarez Maínez, aunque los tres van a estar en la boleta y cuando tú llegues va a haber 3 logos de Sheinbaum, 3 logos de Xóchitl y uno de Álvarez Maínez. No. Álvarez Maínez no está pensando en ganar la presidencia. Entonces, esa campaña... ¿Cómo? Entonces, ¿para qué está participando? Pues es ¿Acaso no es que quiere ser nuestro presidente? Ese es el punto. Yo creo que sí quiere. De que quiere. Sí, yo también. Pues sí. Pero él sabe que es muy difícil que eso ocurra y por lo tanto los objetivos de esa campaña son diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? Pues superar el 3% de la votación. Para el tema del registro. Claro, tú dirás, bueno, y eso, pues es que eso hace la diferencia. ¿Cuál es un objetivo que él tiene? Que haya muchos diputados y senadores o diputadas senadoras de Movimiento Ciudadano. Entonces, él sabe que su campaña no es para que él gane la presidencia de la República, sino para que jale votos que se traduzcan Para en branding. eso. Déjame hacerte una pregunta Sí. esotérica. ¿Y el electorado lo sabe? No, pues claro que Y ya, no. bueno. No, pero No, porque- tú imagínate y una vamos a campaña. corte. Tú imagínate una campaña de un candidato diciendo: Claro. yo no quiero ser el presidente, yo nada más la quiero librar. Claro, pero sí es importante porque la estrategia es distinta. Por ejemplo, ahorita que decías, públicos segmentados. Él sí puede segmentar mejor su campaña. ¿Por qué? Porque él no necesita que todo el mundo lo Si quiera. no es volumen, ¿no? Él Literal. necesita su meta de votación es muy distinta a la que puede tener Xóchitl Gálvez, por ejemplo. Que ella sí tiene que hablarle a todo mundo porque ella sí necesita, pues así López Obrador tuvo 30 millones de votos, ¿no? En la última elección. Pues ¿cuántos votos quiere Xóchitl Gálvez? Entonces, eso es una estrategia que si tú haces demasiado segmentado, pues no le pegas. Claro. Un partido pequeño sí puede ir a una estrategia segmentada porque con eso a lo mejor le alcanza. Un ejemplo es el Partido Verde. El Partido Verde ha sido campañas de nicho donde tienen mensajes muy específicos, que es a veces pena de muerte, que no sé qué tiene de verde, pero bueno, pena de muerte o cadena perpetua o proteger a los animalitos. Eso no te da para la presidencia, no, pero te alcanza para tener votación que quieres para tus objetivos. Oye, una pregunta ahorita que hablabas de branding y de que de alguna manera hay una similitud entre una marca y en este caso, Sí. por ejemplo, un partido. ¿Tú qué opinas de que de repente se juntan 3 marcas
para crear una nueva marca y entonces los valores, la identidad, todo por lo que trabajaste para construir esa marca, pues pasa a un segundo plano porque de repente Delaware se vende como fresca. Sí, es muy complicado hacer eso, aunque depende del relato que justifica que esas tres marcas se unan. Te pongo un ejemplo, Teletón. Ok. ¿No? Y O sea, va por una causa. Claro, entonces tú puedes decir bien bajado marcas ese que balón. son competidores de pronto están en el mismo y el paraguas es la causa. Y la causa es más grande que la marca. Exacto. Entonces, pero tiene sus complejidades esto que acabas de decir. Claro. Porque lo que tienen que hacer en un caso PRI, PAN, bueno, a ver, López Obrador, yo decía que había más López Obrador que Barbies. Porque había López Obrador del PES, que era el Partido Encuentro Social, que son los cristianos. Claro. Y había López Obrador del PT. Entonces era viva Mao Zedong y viva Cristo Rey. Sí, claro. Y era el mismo candidato. Antivalor, anti todo. Sí, O sea, porque todo el mundo ve la del PRD y el PAN, ¿no? Dice, el PRD de izquierda y el PAN conservador. Se tienen más claras sus diferencias. Pero Sí. el PES era un organismo extraño. Sí, por una cosa son Decirlo de diferencias, claro, otra, pero y otras que se organismo es- se Claro. contraponen literalmente. Y eso López Obrador no le hizo agruras, ¿no? Pudo pasarlo No, sin más bien a bronca. nosotros, no nos hizo agruras. Bueno, al Todo el votante mundo no le hizo agruras. Y había entonces el votante que quería a López Obrador de valores. Claro. Y había el votante progresista que le gustaba a López Es como si Obrador. vendes una cosa agridulce y los agrios te compran la parte Así agra y es. los dulces la parte Ahora, dulce, ¿no? para que eso suceda tiene que ver, hay mucho trutru, hay mucha complejidad, ¿no? Que las contradicciones no sean de tal tamaño que se vuelva poco creíble. Esa es una, ¿no? O sea, que el foco esté puesto en otra cosa y no en la contradicción, porque si no el producto pierde credibilidad. Claro, se desmorona. O sea, tú dices, soy ecologista, pero viene envuelto en 4 empaques y todo contamina, pues a lo mejor si yo pongo el enfoque en el empaque, pues no va a funcionar el producto. Y luego la otra es que el relato que justifica esas contradicciones sea lo suficientemente atractivo. En el caso de Congruente. López Obrador, por ejemplo, era la mafia del poder, ¿no? Los mismos de siempre frente al cambio verdadero. Sí, eligió una causa y sobre Y esa, eso ¿no? pues, fue tan potente que le permitió navegar con sus propias contradicciones. Ahora es lo que le toca, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez con este pastel este combo de PRI, PAN, PRD que la está postulando. Pero yo no quisiera irme tan lejos del tema que fue abriendo esta conversación, que es el caso de el enfoque de una campaña. Sí. Hablabas al principio de cómo Movimiento Ciudadano sí puede segmentarla, ¿no? Pero ¿a quién la segmenta? O sea, con la experiencia que tú tienes, con la visión que tú... ¿A quién está segmentando Movimiento? Bueno, hoy en particular tiene una apuesta clarísima que es el voto joven. Lo que pasa es que Movimiento Ciudadano tiene que navegar con una contradicción que era que construyó una campaña para un candidato que ya no tiene. Y entonces el candidato era Samuel García y Mariana Rodríguez, que era realmente... Samuel García es el... A ver, Mariana es la chica popular de la que todo el mundo quiere ser su amiga y Samuel García es el cuate que anda con la chica popular. Claro. Iban a Entonces- ser la pareja presidencial segunda parte. Y que aparte es un pesado. O tercera, o cuarta, Sí. no sé cuál. Entonces, el esquema, lo que le pasó a Movimiento Ciudadano es que hubo la samuelización de Movimiento Ciudadano. Claro. O sea, había un partido político que había construido un relato y una marca con sus propios valores y de pronto un producto de la marca o un subproducto de la marca resultó tan exitoso Que se comió al... que se comió y entonces dijeron, no, olvídate de la marca, vámonos con el producto que es Samuel, los tenis fosfo y por ahí nos vamos a ir. Claro. Se hicieron la coca de naranja. El problema es que cuando les cambia, cuando el producto cambia, pues Samuel García ya no se quiere ir a la campaña para no dejar libre la casa de Nuevo León, Caray. se queda un vacío ahí. Entonces, ahorita lo que está pasando es que tienen que definir si con el nuevo candidato, con Jorge Álvarez Maínez, les alcanza para llegarle a ese mismo segmento que le querían llegar, que es el voto joven, que es el voto TikTok, que es un voto que tiene que ver más con el empaque que con el contenido. Era más fácil agarrarse al ahora- escorpión dorado, ¿no? Mario Campos, ¿cómo es el voto joven? O porque Bueno, bajo es que esa ese es- perspectiva podría parecer que el voto joven es un voto que no está necesariamente concientizado en el tema político. Ningún voto. Ningún Consciente. voto. Bueno, nos vamos a corte otra vez. Es que te voy a decir, a ver, es que ese es un gran punto, ¿no? A mí hay un autor que me gusta mucho, que se llama George Lakoff, que dice, la gente no vota por su interés, vota por su identidad. Claro.
Y la comunicación política se parece más a la comunicación de un equipo de fútbol que a una cosa de Excel donde yo tengo indicadores y en función del indicador decido cuál es Y la que estrategias. mejor me conviene. Claro. La gente vota por la marca política que se parece más a su conjunto de creencias, de valores, de lo que la hace sentir. Entonces, la política y la lucha política se trata de quién cuenta el relato que entusiasma más y con el que la gente se puede entusiasmar. Entonces, en ese sentido, Movimiento Ciudadano, la ventaja que tiene es que ya tiene un relato claro. Es, si tú estás harto de los partidos de siempre y quieres probar una opción fresca, vota por nosotros. Que ni partido nos llamamos. Puedo No, no ser exacto. bueno, Sí. pero soy diferente. Soy diferente y soy una opción distinta a la que ya probaste. Y es el producto, las encuestas sí dicen, encuestas de ellos, pero también de otros, que a nivel de negativos como producto, tienen menos desgaste que PRI, PAN, PRD y Morena, y que Claro. el PT y que el Partido Verde. Claro. Eso no quiere decir que sea la marca que todo el mundo quiere, pero sí es la marca que menos rechazan. Entonces, le están hablando a un segmento sobre todo o primerizo que le sacan un poco de roncha a los partidos de siempre, incluyendo ya Morena, o el votante que dice, pues ya probé de todo y ahora quiero probar otra cosa, ¿no? Ahora, si quieren luego platicamos del votante Morena y del votante... No, Sol. adelante, Entonces, adelante, tú, dale. Bueno, Del consumidor, porque al final, o sea, sí veo perfectamente esta similitud que hay de una marca con un consumidor, porque al final una campaña lo que hacen es salir a vender un producto, ¿no? sí. O sea, Ahora, te pongo un ejemplo. A ver, ¿a qué equipo de fútbol le van? Al América. ¿Tú? No, yo. A los Sí, Pumas, sin a los miedo, Pumas. sin A miedo. los Pumas. al Tú. Real Madrid. No consumo local. O sea, güey. Ajá, tan white chican. Hay público para eso. Una disculpita. Bueno, yo conozco a alguien que le va al Necaxa, por ejemplo. ¿no? Nacaxa, sí. Ya. Y entonces yo le digo que Conoces cuando- mucha gente. No, son dos. Que Son entre dos todas amigos. las personas encuentres a alguien del Necaxa. No puedo decir mucho porque esa persona puede tener represalias en caso de... No. Ve lo que le pasó a Ortiz de Pinedo por ir al Conoces estadio. a la gente importante. Pero te voy a decir una cosa, yo Muy le bien. decía que cuando llegaba al estadio y decía, ¿a qué hora es el partido? Le decían, ¿a qué hora puedes venir? Exactamente. Y entonces, ¿por qué alguien le iba al Necaxa o por qué le iba al Cruz Azul cuando no ganaba nada? ¿No? O a Pumas, o a, Que no a las gana Chivas, nada. que le voy yo, que hace muchos años que no gana nada, ¿no? No le vas porque porque el Real Madrid no tiene chiste, porque durante muchos años pues, o ganaba uno o pausas. ganaba el Además Barcelona. traen un ¿no? músculo de marketing Pues brutal. sí, claro. Pero la pregunta es ¿por qué le va alguien al Getafe? ¿Por qué Sí, le va claro. uno al equipo que nunca ha ganado un torneo? Sí, al Putla, Oaxaca. Al Correcaminos. Ese no existe, amigo. Porque porque tiene que ver con un sentido de identidad o de pertenencia. Y los partidos políticos, al final de cuentas, hacen eso. O sea, ¿por qué alguien termina votando? ¿Por qué votaban por el PRI en una comunidad donde les iba de la fregada y seguían votando por el PRI? Pues porque les pagaban. No, pues porque bueno, les pagaban. En algunos casos, pero en otros lados porque votar por el PRI era una reafirmación de un partido que estaba cercano a la gente, aunque se clavaran la lana. ¿En serio? Pero, Claro. pero fíjate más qué ironía. O Hay sea, identidad. Hay Hay identidad. hay un candidato y sin embargo mucha gente no vota por el candidato, sino por el sistema que está detrás del candidato y la tradición y el bla, bla, bla. Sí. O cuando el candidato realmente es un tipo carismático y Sí. brutal, pues es el que te gana. Como, vamos, en el caso de Estados Unidos, cuando ganó Reagan, que era Así es. un actor, ¿no? Pero fíjate, por eso parte del marketing, y cuando amablemente me invitaron a platicar con ustedes, a mí me gusta porque el marketing tiene la gracia de preguntarle a la gente, ¿no? O sea, a la diferencia de pronto los discursos iluminados de yo creo que la gente quiere B, pues el marketing empieza por preguntarle a la gente, ¿y usted qué quiere? Claro. ¿Qué le gusta más, A o B? Para salir a vender Y lo que la entonces, gente quiere comprar. Claro, entonces el marketing tiene una dosis de humildad de origen que me gusta mucho porque es yo antes de salirte a decir que este es el producto que tú necesitas, salgo a ver qué necesitas, qué piensas, cuáles son tus necesidades y entonces yo veo o construyo un producto de cero o construyo un puente entre el producto que yo ya tengo y lo que tú me dices que estás necesitando. Claro. En el caso de la comunicación política, por ejemplo, una de las cosas interesantes ¿es un votante que vota por partido o es un votante que vota por candidato? Y en cada elección la respuesta es distinta. Ok. Te pongo un ejemplo. Del 88, 94, 2000, 3 elecciones presidenciales. El PAN tuvo 3 candidatos a la presidencia. La izquierda tuvo 1 en el mismo periodo. Luego, 2006, 2012, 2018, el PAN tuvo 3 candidatos.
el PRD tuvo 1. ¿Por qué? Porque en la izquierda lo importante era la persona, Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador. Sí. En el caso del PAN, lo importante era la marca PAN, no el candidato. Entonces, de eso depende, por ejemplo, el diseño de la propaganda. Hay propaganda donde dices PAN gigante y luego el nombre del candidato chiquito. Y luego hay lugares donde el candidato va enorme y el partido chiquitito que nadie ve ni quién lo postula. Asumo que es como cuando ganó Cuauhtémoc Blanco, que no había partido Pues que no, le pegara claro. ese nombre. ¿Cómo no lo postuló la América? No. Esa marca era blindada. Oye, a la América yo creo que hay cosas que reprocharles, pero esa... Sí, no, Sí, o se sea pasaron. una disculpita. Pregúntale a los de allá. Otra disculpita. Otra disculpita. Oye, bueno, está muy interesante este tema de cómo se van tejiendo las campañas políticas, porque nosotros tenemos la impresión muchas veces de que la gente joven, como tú lo comentas, pues no necesariamente está vinculada al tema político, todo este rollo. ¿A partir de qué momento la gente se empieza a vincular o se vinculó o ya no se vincula después, ya no le interesa, como Bobia, por ejemplo? No, ese es Bueno, yo soy inglés, ¿no? Ese es un gran tema. Yo creo que uno de los déficits que tenemos en el país en general es la falta de vinculación con los temas políticos. Platicaba en la semblanza que doy clases desde hace muchos años, ¿no? Y entonces cuando tengo un alumno de intercambio que viene de Francia o de España y les digo, oye, en esta clase vamos a hablar mucho de política, ¿no? Que es una clase de comunicación institucional, vamos a hablar de política. Le digo, la mala noticia es que pues tú no sabes nada de política mexicana. La buena es que tus compañeros tampoco. Pues sí. Entonces hago una cosa un poco mala leche y les digo, oye, ¿y en México hay suficientes diputados o hay pocos diputados? Entonces, no, pues hay muchos. ¿Y ganan mucho o poco? No, pues ganan demasiado. Ah, sí, muy bien. ¿Y cuántos diputados hay? Muchos. Y entonces, ya que les pregunto No sé, el pero número, son muchos. ya no saben cuántos hay. ¿Cuántos Digo, diputados hay, Bobia? Y si no sabes, Espérate. cuántos hay, pero eso no te impide formarte una opinión sobre son muchos. Ya le digo, pues son 500, ¿no? Dice, no, pues yo no sabía que había tantos, o tan poquitos, o mucho. Pero Ajá. nos formamos, o sea, el saber no es una condición para opinar. Yo creo que es Totalmente de acuerdo. Tú tienes una opinión sobre los temas y en general creo que eso nos pasa a todos. O sea, somos poco politizados, pero a la pregunta de en qué momento nos involucramos, yo creo que hay varias cosas. Uno, o cuando lo sientes muy cerca, ¿no? Pues sí. Cuando te toca la inseguridad muy Cuando la ves cercana, venir. cuando te quedas sin chamba y entonces, o sea, cuando algo de lo público se vuelve privado, pues ahí hay un punto, ¿no? Dos, cuando hay en tu entorno una conversación de la que te terminas formando parte, o pro o anti, pero que es un poco el fenómeno López Obrador, ¿no? Tú puedes estar con López Obrador o alucinar a López Obrador, pero es difícil que permanezcas neutral frente a un fenómeno como López Obrador. Y es cierto que una de las cosas que él ha logrado, ya habrá quien diga que es bueno o es malo, pero es volver político a mucha gente que no estaba en temas de Totalmente. estos asuntos. Oye, ¿no? pero basándose en eso ¿qué sería, quién está mal? ¿El consumidor por no comprar cierta marca o porque las marcas o comunicación es una basura y por eso el consumidor no se voltea a verlas, ¿no? Es que imagínate que tú eres un producto Ujú. que no necesitas el consumidor, Ups. porque ahí te va. Que te compre uno, ya le Pues hiciste. sí, entonces yo no Sí, necesito... con que estén en la naquel ya la hice. A ver, yo necesito de los 5 que estamos acá, de los 6 que estamos acá, 7. Yo necesito que vote por mí más que los que voten por ti. Si yo tuve 2 y tú 1, ya gané. Sí. No necesito que voten todos. Entonces los partidos, los propios actores políticos no tienen estímulos para convencer a todo el mundo de que se le entren al juego. Entonces, ¿quién es responsable del asunto? Bueno, yo creo que el primer responsable es en este caso la audiencia, los ciudadanos, porque lo que están decidiendo no es ajeno a ti. Si tú me dijeras, bueno, pues ahí me vale gorro porque ni me afecta. Pero la verdad es que sí nos afecta. Claro. Entonces, nosotros tenemos el Sí, sistema... la apatía política. Pues sí, nosotros somos víctimas de la propia apatía política. Ahora, que el sistema no la fomenta, no fomenta la participación, pues no ¿Pero lo no hace. es parte del sistema? Pues un poco, sí. Pues es más fácil convencer a 5 que convencer Pues a 1000, sí, ¿no? un poco sí, y el propio sistema pues tiene cosas como estas, ¿no? Yo no necesito que vote la mitad para que sea válida la elección, o no está vinculado mi voto, mis ingresos con el nivel de participación. ¿Hay un mínimo Que la gente de, no de sepa. votantes para No. que las cosas No. procedan? No o sea, hay. si van 10,000 personas, con esas 10,000. Sí, el mínimo es de Tres. cuenta que está con uno que vote. No, o sea, no hay un mínimo de votación para que una elección sea válida. ¿Dónde está el criterio? Por ejemplo, sí tiene que estar instalado más del 80% de las casillas.
Ok. Sí. O sea, la disposición Exacto. está. La disposición, si la gente no le entra, exactamente. pues, Ese ya no es requisito. Ok. Hay países donde el voto es obligatorio, por ejemplo, en Argentina. El voto es obligatorio. Y sí puede complicarte y te pueden hasta multar. O hay lugares donde si no votaste te puede complicar algunos trámites. ¿tú qué crees que Pues sí, mira, de todos modos yo creo que el voto obligatorio no necesariamente es voto mejor informado tampoco. Claro. Porque ve ¿no? cómo les ayuda. ¿no? Sí. Bueno, Amigo, o sea, La montaña llevamos rusa en la los que últimos viven. 18 años. Sí. claro. Entonces Ay. tampoco creo que es garantía. Yo prefiero que sea por convicción, que estemos informados, por salgamos condición, a votar. claro. Pero bueno, de que es un hecho que hoy no hay un mínimo. Por ejemplo, en algún momento en Jalisco se aprobó una ley local que sí estaba vinculado el nivel de votación con el presupuesto que recibían los partidos. Ahí sí. Pero Oye, en general no está. este año entiendo que todo el mundo va a votar. Es el año con más Sí. votaciones a nivel mundial. Donde Como la todo, mitad de los ciudadanos están llamados a votar. en algún lugar estaba escuchando que la tendencia a nivel mundial es que no ganen los políticos y que ganen o los empresarios o las personalidades. Y evidentemente eso le da la vuelta al mundo, ¿no? Ah, cabrón, ¿en qué Sí. países? Sí. Sí, o sea, Mira, la tendencia es mucho más no a un político, sino a un pensador, a un empresario, a un No un independiente. político, sino un empresario. No, un Sí. empresario que toma la parte de político, ¿no? Porque mira, lo que está pasando en el mundo es que hay un descrédito de la política, para empezar. Y entonces, decían hace rato el fenómeno Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, yo siempre he dicho que, más allá de que a mí me parece que no ha sido buen gobernante, que Morelos ha hecho un desastre. Lo suyo es el gol. Todo, pues sí. Y yo que no debió haberse salido de eso para meterse a lo público. Pero lo que creo es que Cuauhtémoc Blanco es el síntoma, no es la enfermedad. O sea, yo digo, a ver, en Morelos habían ganado el PRI, PAN y el PRD. Todavía no había Morena cuando llegó el Obrador. Digo, cuando llegó Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo la habrán tenido que hacer para que Cuauhtémoc fuera mejor que todos los demás? O sea, la gente votó por Cuauhtémoc porque estaba hasta el gorro de todo lo que ya había probado. Sí, era lo menos ¿Cómo serían malo. los anteriores? Claro, ya había votado por el PRI, ya había votado por el PAN, ya había votado. Entonces dijo, pues a ver, vamos a probar con este. O sea, el propio Samuel García, son fenómenos que ilustran la antipolítica. Cuando dicen, Sí, es un el hartazgo, influencer que viene. Sí, pero es lo mismo que es poco Donald Trump en Estados Unidos, que no viene de la política tradicional. Sí, que es un tipo que en teoría dirías, pues lo que menos necesita es lana, ¿no? Pues no sí. va a robar. Puede ser uno de los ¿No? criterios. La otra es tiene un relato personal de así como he sido triunfo. exitoso. Pues eso ahora fue lo mucho hago de la acá. bandera de Fox, ¿no? Era un tipo que era empresario, tenía lana, sabía cómo manejar un Es corporativo. que en la política siempre tienes que tener un buen relato. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas. ¿Cómo se construye un relato en la política? Nosotros claramente con temas de estrategia lo hacemos, pero Agustín quiere que le paguen más. Exacto. Y tiene un brief ahí, Quiero aprender. tiene un Exacto. pendientito. Quiero ir con la pregunta un poco más básica. ¿Qué es un relato en la política? Mira, un relato en la política es una historia que le permite al elector entender qué está en juego en esa elección. Cuando hablas de historia, hablas de el viaje del héroe, como O el storytelling de una marca. Puede ser, sí, el héroe que tiene enfrente un reto y luego tiene una duda y entonces encuentra a alguien que le ayuda a cumplir, a vencer ese obstáculo. En términos generales sí, pero esa forma puede concretarse de muchas maneras. Por ejemplo, año 2000. ¿Cuál es la historia que gana la elección? Es la historia donde el ciudadano tiene la posibilidad de decidir si quiere que siga el PRI o quiere pasar a la historia siendo la generación que por primera vez sacó al PRI de los pinos. Gran historia. Y entonces era un relato con el que muchos nos identificamos. No porque podía pasar a nada. O sea, a ver, estos cuates O eso llevan pensamos. ganado. No, yo creo que no pasó nada. O sea, además sí pasaron cosas. A ver, no, es que sí pasaron cosas. Aguas con eso. Pero es que tienen que pasar cosas. Es que, a ver, sí pasaron. Durante 70 años siempre ganó el mismo partido. Siempre. En el 76 solo había un candidato a la presidencia. ¿Quién habrá ganado? Lo No. hizo solo. O sea, en la boleta solo había un nombre. Entonces, Qué gran historia. del es. 2000 para acá, en 4 elecciones, 3 veces sacamos al partido que estaba en el poder. Díganme si eso no significa Por que supuesto, pasó no, algo claro, en este claro, país. claro. O sea, en el 2000, este relato, que fue muy potente, decir,
¿Tú quieres elegir a un presidente más del PRI, como todos los de los últimos 70 años, o quieres pasar a la historia como la generación que sacó al PRI de los pinos? Hay detalles como, por ejemplo, el cambio de siglo, ¿crees que sea parte? O sea, todos estos elementos Pues de puede ser. borrón y cuenta nueva y vamos a... Que ponen a la narrativa. Pues un mira, exacto, sí, ¿no? claro, porque era una época de cambio. Nuevo milenio, nuevo todo. Todo sumaba y la gente estaba ansiosa de probar otra cosa y lo probó en el 2000 y estuvo dispuesta a hacerlo y se dieron condiciones políticas objetivas, porque no todo es relato, ¿no? O sea, si el presidente se agandalla el poder, si el INE no existe, también no pasa nada. O sea, la política no solamente son relatos. Tú puedes tener el relato, pero si la estructura no te deja, si el sistema se opone, si hay fraude, pues no pasa nada. Pero sin relato no se mueven los millones de personas que se tienen que mover. En el año 2006, por ejemplo, ¿cuál fue el gran relato? ¿Quieres seguir el cambio que hemos tenido con Fox o quieres que llegue un peligro para México, que es López Obrador? ¿Quieres que le quiten tu patrimonio? ¿Quieres que la economía se la lleve el diablo? Y el relato del peligro para México se convierte en el factor que hace que el elector se decante por un plebiscito. O sí a López Obrador o no a López Obrador. En el 2018, ¿cuál es el relato? ¿Quieres sacar a la mafia del poder? Y una elección es un relato en el que cada partido tiene una historia que contar y el que convence más con su historia es el que gana la elección, entre otras variables. Entonces, ¿cómo se construye un relato? Pues con múltiples factores, entre otras una lectura del entorno. ¿Qué le duele hoy a la gente? Una causa, ¿no? La inseguridad. Hoy, por ejemplo, la campaña de Xochitl Gálvez está encontrando que la inseguridad puede ser una de las grandes palancas del 2024. Puede ser, hoy no lo es, ¿eh? Que lo que me preocupa es que apenas lo estén encontrando. No, es que ese es el no, pedo. no, porque resulta que la gente la inseguridad no es el factor por el que decide su voto. Eso es Porque, de locura, ¿cierto? Pues sí, pero mira, la comunicación política es un poco como la magia. ¿Dónde está puesta la atención? Te pongo un ejemplo. 2018. Tú tienes Mid, voy a dejar de lado ahorita Naya. Tienes a Mid y tienes a López Obrador. Y entonces, si la pregunta dominante es ¿quién está mejor preparado para gobernar? ¿Quién debió haber ganado? Claro. Había sido Mid 4 veces secretario de Estado. En 2 sexenios distintos. Habla inglés. Habla inglés, conoce el mundo. Había sido Es secretario global. de Hacienda, secretario de Desarrollo. Sí, por currículum. Claro, si la pregunta es quién está mejor preparado, debió haber ganado Mid. Pero pues pesó el PRI, ¿no? Pero la pregunta no era quién estaba mejor preparado. La pregunta es, ¿quieres que se vayan los corruptos? Sí, si estás bien preparado en la cubeta mala. Ah, también es que hicieron su chamba, ¿no? Bueno, claro. Así como que dejaron la cama puesta también. Pues sí. Sí, Y los otros la supieron aprovechar. Totalmente. Entonces, yo te diría hoy, a ver, la seguridad es el tema, pues para mucha gente sí, pero para otros el tema no es la seguridad. El Oye. tema es, ¿quieres que regresen los corruptos de antes? Oye, te quiero hacer una pregunta de oro y es... caray. En tu conocimiento hoy, sin evidentemente encuestas ni mucho menos, Sí. en cuestión de comunicación, ¿qué campaña está mucho mejor armada que cuál? O sea, Sí, mira, las campañas, yo no sé si en la parte comercial pasa igual, pero en política sí pasan 2 cosas. Agregaría al tema del relato un segundo elemento que es el personaje. Política es el empaque del producto. es quién la cuenta. Porque tú puedes tener la historia correcta, pero el personaje incorrecto. Por ejemplo, Alito hablando de anticorrupción. Pues, ¿no? Si un gran caballo con un mal jinete, ¿no? López Peña como imagen de Gandhi. O sea, Espérame, no me hagas que eso, por pues, cierto, estoy tomando café. el otro día que fui a un gimnasio, dije, así se siente Peña en una librería, cabrón. Ok, quien lo agarró, lo agarró. ok. Dije, ay, güey, qué cosa. Ya entendí. El contexto. Qué cosa más rara. Pero bueno, otro día platicamos de gimnasios y de librerías. Pero, entonces, tú puedes tener el relato correcto, pero el emisor incorrecto. Y si el emisor, por su historia personal, por su biografía, por sus características físicas incluso, Claro. no es un vocero consistente con ese mensaje, pues eso no. Imagínate, Margarita Zavala, ¿no? Es una imagen que todo el mundo más o menos ubica. Sí. Mano dura.
sí es como la cositas de la política, ¿no? O sea, Margarita Zavala es una política que su superpoder es la cercanía, es buena onda, es cálida, es cercana. Sí, pero no es el capitán del barco al que le digo me va a salvar. Pero esa sí se la cree salía Limón. No es el líder de la... Claro, te baja del barco, güey. La ves y le dices, pásale el primero. No, pásale, por favor. señor. Claro. Usted Yo aquí manda. venía viendo. Entonces, depende del personaje Claro, es el si el discurso. relato funciona. Entonces, es la combinación. Entonces, siguiendo con eso, hoy, por ejemplo, yo te diría, Morena es la que tiene el relato más claro. ¿De qué trata la elección? De continuar la transformación y que no regresen los corruptos. Ese es su relato. Y ya lo compartes o no lo compartes, pero está claro que vende. Luego, tú tienes el caso de Movimiento Ciudadano, un relato también definido, la nueva política. Entonces tienes un cuate que tiene 38 años, que nadie conoce, que por lo tanto es un negativo, pero también su positivo es, nadie puede decir que Álvarez Maínez fue gobernador de no sé dónde y se clavó la lana. Que no trae historia no negativa, ¿no? No hay nada, pues porque No es muy trae joven, valores claro. negativos. Entonces, Bueno, por lo pues, tanto, ¿quién es? pues es el nuevo, ¿no? ¿Y qué No ha hecho significa nada eso? malo, hay que darle la oportunidad. Claro, entonces, bueno, puede ser que en política, pues eso cuenta para algo, ¿no? Y en el caso de la campaña de Xóchitl Gálvez, lo que decía yo hace rato es que en política lo que sí pasa es que tanto el relato como el personaje van madurando con el tiempo. Entonces, la campaña de Claudia Sheinbaum lleva 5 años. Entonces ya es una campaña Madura. con una candidata que ya, Ya está tuvo clara. crisis. Ya no puede sacarse Ya, de la manga otro discurso. Ya sabemos porque lo que ya. vende. Cuando dicen, ay, es una copia, pues sí, eso es lo que vende. Sí. Es un clon. Pues sí, Amigo, eso es date cuenta. Pero eso es lo que está vendiendo, claro. Y es lo que la gente está Continuidad, comprando. claro. O sea, como Es la segunda parte. ¿por qué tendría que vender algo diferente si Claro. ese es el producto que está vendiendo? Y en el caso de Xóchitl Gálvez, yo creo que es un proyecto todavía en desarrollo que está terminando de afinarse su madurez. Entonces, por ejemplo, ellos empezaron con un relato muy biográfico, ¿no? La mujer que vendía, el personaje que vendía gelatinas, que es una mujer que conoce la pobreza de primera mano y ya ha salido adelante. Entonces, estaban como en ese relato. Ese relato te sirve para presentarte, pero eso no te sirve para ganar la elección presidencial. No te alcanza. Entonces, están migrando las últimas semanas a... Ella es el vehículo para castigar la corrupción del López Obrador y hacer frente al tiradero en seguridad. Y están empezando a probar ese relato. Ese relato a la gente le va a hacer clic, está pues por verlo. Pero es diseño. O sea, Sí, sí. primero la presento, luego digo qué va a hacer. Sí, ¿O es un para una golpe de tarea, timón? pregunta. Es para una tarea que de un primo, ¿va? No, en lo que ve es el un primo de un golpe de amigo. timón. Es que esa es una de las grandes preguntas en campaña. Por ejemplo, en campaña tú puedes ir afinando y puedes, imagínate que está mal enfocado, ¿no? Entonces tienes una imagen y la enfocas mejor. No hubo golpe de timón. Era lo mismo, nada más que lo vamos haciendo más claro. Hasta que encontramos el empaque perfecto para el mensaje correcto. Eso está bien. Hay veces que en campaña, tú arrancas con una campaña y al primer cuarto de la campaña ves que no funcionó y tienes que cambiar tu mensaje. Nada más que hacer eso tiene costos. Porque o es confuso, fíjate que el producto que tú decías que era ecológico, ahora lo vendes porque es ahorrador porque resulta que tiene el mejor, es diseño mexicano. Bueno, pues sí, pero antes me decías que era ecológico, ahora me dices que es diseño mexicano. Y luego si me vuelves a cambiar el mensaje a la mitad, yo ya no te creo. Te pongo un ejemplo. Ricardo Anaya, 2018. Alias Ricky Riquín. Bueno, Ricardo Anaya cuando empieza la campaña, él dice, yo represento el futuro. Y Mid y López Obrador representan el pasado. Perdón que te interrumpa ahí. Sí. Dijo, yo represento el futuro. Exacto. Y a lo mejor era creíble porque era... ¿no? Él era un bot. Claro. ¿no? Claro, por supuesto. Tenía la imagen. Tenía la imagen, era joven, los otros eran... López Obrador no representaba justamente la imagen de modernidad. Exacto. Y Mid, pues quién sabe qué era, ¿no? Y luego arranca la campaña y ven que el debate presente-futuro o pasado-futuro a la gente le viene valiendo gorro porque estaba enojada con Peña y la corrupción. Entonces cambia el mensaje y dice, no, esta elección se trata de quién va a meter a la cárcel al Peña Nieto. Y la gente dice, pues sí, yo quiero a la cárcel a Peña Nieto, pero tú eres del PAN y no creo que tú lo encarceles. Le creo más a López Obrador. Y bueno. Y ya hacia el final de la campaña, que no funcionaba, dice, no, espérense, yo soy el único que le puede ganar a López Obrador, voto útil. Cuando tú cambias el mensaje 3 veces en una campaña, esa campaña se hunde. Y fue lo que le pasó a Anaya.
Entonces, hoy Xóchitl Gálvez está en el proceso de encontrar de qué va la elección del 24. ¿Qué está en juego en esta elección? Oye, pero increíblemente está a tiempo. Pero vamos, Sí, nosotros claro, lo está estamos tiempo. platicando aquí desde una óptica, en teoría, Esta es una óptica. fuera de. Sí. Sin embargo, pues evidentemente hay un equipo de gente que está analizando esto, que tiene cualquier cantidad de información Oh, no. sobre Sí. para testear precisamente Sí, sí, esto. O sea, claro. tú Oh, no sacas no. una Maruchan sabor mermelada de fresa, o sea, ni siquiera la Que en testeas. las O sea, campañas dices, se hace mucha investigación, Oh, sí. claro. Sí. o sea, a lo que voy es, ¿crees que le dé tiempo, por ejemplo, a una Xochitl? No de ganar, sino de Sí. estar... Yo creo que estamos perfectamente a tiempo y creo que está encontrando su mensaje. Pero mira, hay varios elementos. A ver, ahí te va. Por ejemplo, para la construcción del personaje, ¿cómo defino? A mí me invitan de pronto a entrenar candidatos. Yo no hago campañas, porque soy periodista, pero sí entreno candidatos. ¿Qué es ¿no? entrenar candidatos? ¿Ponerlos Es, a correr? ¿Recuerda? Es hacer, por ejemplo, alguna vez me tocó entrenar a un director técnico de la Selección Nacional Actel. para dar entrevistas. A media training. Media training. Y entonces me encantó porque le dije, esta es la primera vez que no le tengo que explicar a alguien por qué hay que entrenar. Ay, qué triste. Pues sí. Pues sí, es correcto. ¿Por qué? Porque luego no quiere la gente. Dice, no, yo ya he dado muchas entrevistas, yo ya sé. Como Pues sí. un político. Yo Ese voy a es el hablar con- argumento sí, normal. claro. Voy a hablar ¿no? con mi belda. Hijos, cuando tu Pues producto sí. es soberbio, ¿no? No, Pasa pero mucho. el argumento normal Pasa es, pues, mucho. pero pues si yo ya llegué Pues hasta sí, acá. O y sea, yo lo que les digo, y Messi también sale a entrenar. O sea, nadie duda que Messi le sabe pegar el balón Claro, y sale a entrenar. claro, Y, claro. tiene Entonces- y tiene alguien que lo dirige. Pero por no partido, como yo. ¿no? Y mientras más entrenas, mejor eres. Entonces, no porque sepas, dejas de entrenar. Entonces, bueno, los media trainings. Y entonces, Juárez no entrenaba. cuando yo llego a un candidato, ¿cómo no? Hay videos de él en mi. no digas eso porque los van a buscar. Lo van a creer y lo van a buscar. Hay TikToks de Juárez entrenando sus discursos. Ensayando la de el respeto al derecho Sí, ajeno. Claro, TikToks de Juárez y todo. Bueno, una de las cosas para definir al personaje es qué tipo de personaje vas a construir. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Primer elemento, atributos. El candidato es creíble en lo que se está presentando con los atributos que tiene. Imagínate a Claudia Sheinbaum como la amiga que todos quisieran tener. ¿Te da el casting? Siguiente pregunta. Sí, no. Sí, bueno, no. No te da el casting. No te da el casting. Como en el cine, Miss Casting, como poner a Sylvester Stallone de maestro universitario. Sí, haciendo papel de Derbez, ¿no? No te da el casting. En política, cuando el atributo no te da, si tú quieres que tu candidato, pongo el ejemplo otra vez de Peña Nieto, como imagen de la cultura, parece broma, pero si ¿No tú pasó? quisieras ponerlo a él en ese rollo, no te va a dar. Si tú quisieras poner a López Obrador como un intelectual, como alguien... No, como un hombre de mundo. Un hombre de mundo, no te Literal. da. Porque el Como un cuate no- narrador de fútbol. Claro, no te da, exacto. Son ejemplos de... Entonces, hay veces que la campaña, lo que dices, como la encuesta quiere al líder de la manada, porque quiere a alguien fuerte, vamos a presentar a la candidata como alguien fuerte. Y hay veces que las características, los atributos No dan. del candidato no dan. Entonces, primer elemento para construir el personaje, si los atributos dan o no dan. Sí. Si Xóchitl Gálvez dice carajo, le crees, porque así habla ella, porque es parte de su personaje. Es fuerza. Si ajá. Sheinbaum dice carajo, va a brincarle a todo el mundo, decir, ¿por qué dijo eso? No va con ella, está copiando a alguien, no parece... Es que a lo mejor dijo, carajo, el metro otra vez. Perdón, lo lamento. Luego, segundo elemento, ¿quién más está compitiendo por ese lugar? Por ejemplo, un político que quiera ser cercano a la gente no le va a ganar a López Obrador. No, no hay manera. Entonces, No, Chabelo ya se nos fue. pues sí, entonces, dime qué político le va a competir a Naya cuando se subía a un micro. Parecía que estaba haciendo estudio antropológico. Que se había perdido, que lo estaban Claro, secuestrando. claro. Se había equivocado. Oye, No, parecía que lo estaban secuestrando, güey. Que había sido un spin-off de un Terminator que había sí. aparecido dentro de un microbús y estaba totalmente desconcertado viendo la ¿Qué hago aquí? falló la ¿Qué año es actualización. ese? ¿Qué es eso? No, ¿Qué año es este? Claro, entonces, ¿por qué? Pues porque si tú tienes un político que es mucho más cercano a la gente, tú no puedes competir por ocupar ese posicionamiento porque ya alguien lo está haciendo mejor que él. Y el tercer elemento es el contexto. Entonces, el producto tiene que responder al contexto de los ciudadanos. Y ahí me encanta porque ahí sí es distinto del marketing comercial. La comunicación política sí tiene que ser mucho más sensible al entorno
que las marcas, que luego por no serlo se meten en crisis también, ¿no? O al por revés, hacerlo demasiado. O hacer lo demás, ¿no? O hacer lo demás. Apoyo al mundo. Y terminas metiéndote una bronca y ya te echaste encima medio mundo. Y ¿no? las galletas de chocolate que apoyan a la comunidad gay. O vamos a ser buena gente y repartir productos a gente pobre y entonces ahí el white sican, ¿no? También hay de Exacto. esas. También pasa, ha pasado también de eso. Ha ¿no? pasado. Está Entonces, pasando. Entonces yo creo que esos tres elementos, atributos, te pregunta de cómo se construye un relato de un personaje, atributos, análisis de la competencia y análisis del contexto para definir cuál es el relato que vas a contar. Correo electrónico dioses@genio.fm. Oye, pero lo explicas sumamente fácil. O sea, Pues porque sí sabe, amigo. ¿Qué no viste que sí estudió? No, lo que pasa es que me refiero. papá, No ponte debería pilas, estar amigo. sentado aquí, debería estar creándole. Pues por a eso lo que- estamos porque es agradecidos. periodista. O sea, lo que me Estamos refiero es que agradecidos. tienes el proceso muy claro, que evidentemente, digo, este proceso supongo yo que allá deberían conocerlo y trabajarlo. Los conocen, claro. Hijo. Y lo hacen. Lo que pasa es que es muy complicado. Esto que estamos diciendo ahorita es muy complicado. Por ejemplo, a ver, una pregunta para mí de cara al 2024 es, en el 2018 el tema que más le dolía a la gente era la corrupción. Sí, cómo no. Entonces la pregunta era, el casting era, ¿quién puede enfrentar mejor la corrupción? Y la respuesta del casting era López Obrador. Para mí la pregunta del 24 es cuál va a ser la gran interrogante o el gran tema que la gente va a tener en la cabeza a la hora de ir a Cuando votar. vaya a votar. Claro. ¿Y hoy qué Y eso- temas hay de, Bueno. de estas prioridades? Pero ahí, Sí. ahí quiero acotar algo, Déjame ¿eh? que me va a contestar No, espérame, por el ahí quiero primo acotar de mi algo amigo. porque hay un punto vital. Sí. El cuestionamiento que te estás haciendo Sí. respecto a la pregunta que se haría el electorado es tan fuerte que desvió al 100% el tema, de que vamos a tener como presidente a una mujer. Sí. Es decir, eso ya ni siquiera es importante. No, porque hay dos candidatas. Si hubiera sido una mujer, ¿Seguiría en boga la mujer? es que el tema sería, ¿quieres una Hombre, mujer mujer. o no? A nadie he oído que se queje de eso. No, porque además no hay otra opción. Pues sí. O sea, en el momento en que hubiera sido, que ya lo fue con Josefina Vázquez Mota en su momento, o ya lo fue con Patricia Mercado, o sea, ya hemos tenido candidatos a la presidencia, Sí, sí, sí. en el caso del PAN, una vez con Josefina Vázquez Mota. Pero si hoy fuera Claudia Sheinbaum y del otro lado Santiago Krill y Jorge Álvarez Maínez, un tema sí sería, es una mujer la candidata a la presidencia y el tema de género es relevante. En el momento en que las dos candidatas con posibilidades de triunfo son mujeres, deja de ser relevante la pregunta. Porque de todos modos, una de las dos Sí, va a ya es ganar. informativo, no consultivo, ¿no? O sea, Ya, de todos modos, una de las dos va a ganar. Ya la discusión no es si va a ganar una mujer, es cuál mujer. Y por lo tanto ya no la discusión es por ser mujer, sino por las características de De esa cada mujer. una y de cada ¿A uno cuál de de esos estas proyectos. mujeres? Ahí tenías a Samuel García haciendo campaña diciendo Samuel en mayúsculas. Ajá. vendiéndose como Lo, otro. lo hicieron con total. Claro, decían, a ver, ¿cuántos machos hay? ¿Hay más de 3%? Tal cual, En ¿cuál? un Vamos por el voto en macho. un contexto muy macho. Pues claro. sí. Entonces, él por lo menos esa campaña sí iba a jugar la carta machín. Literal. Sí. Ahora yo creo que... Con la yo- audiencia que tiene. Pues sí, y como dijimos al principio, que MC no necesita ganar la presidencia, sino nada más necesita crecer su votación, pues me voy con el voto machín y con Mariana al lado Exacto. para compensarle un poquito. Sí, ¿no? con que en 100 encuentres 3 bobias, ya la hiciste. ¿No? Ahora, pero O yo sea- creo que no va a ser tema y qué bueno, pero sin duda ese es uno de los focos, de las cosas nuevas de esta campaña es que vamos a tener presidenta, cosa que a mí me parece maravilloso, y ya... Viene un cambio brutal para México, ¿no? Sí. O sea, socialmente, Sí, vamos de claro. abajo para arriba va a cambiar mucho. Sí, ¿no? ahora, Obama fue presidente y no se acabó el racismo. O sea, este señor sí sabe de no, todo. Pero es importante. Pasa Pero cosa es, cuando lees, amigo. pero es importante. Pero bueno, sí. Oye, no, está muy interesante. ¿Cuál es el... hace rato que hablabas del entrenamiento Sí. a las personas que están en la política. Hace falta la profesionalización política, ¿no? O sea, Sí. y no hablo de Ulises Lara, por supuesto, sino hablo de la profesionalización en el Nos tema van a de vetar. ejecutarlo mejor. Quien no tiene un título es porque no quiere. Lo dijo Alberto Cruz. Sí, porque no vayan a creer que es eso. Que Exacto. Así, pum. No, sí hace falta. Aunque yo creo que con los años cada vez... Bueno, primero, creo que hay políticos muy profesionales. O sea, lo cual no quiere decir que sean buenos.
Ajá. Pero son profesionales, ¿no? Y hay gente con muchas horas de vuelo que tiene unas tablas brutales. Sí creo que la medida en que se profesionalizan en cualquier campo, en lo técnico, en el manejo de la economía, en la comprensión de las leyes y en la comunicación, pues se hace mejor el proceso político, ¿no? Como en cualquier otro campo. Creo que la profesionalización sí es buena y creo que sí hay cada vez más conciencia de los actores públicos que en el campo que yo conozco de primera mano, que es comunicar con los medios, sí cada vez hay más comprensión que no basta con que tú espontáneamente vayas aprendiendo sobre la marcha, sino que sí hay cosas que sí es bueno tomar un curso de vez en cuando para entender cómo funciona. Si tuvieras que enlistar las características de un político profesional, sí. ¿Cómo debe ser un político profesional? Mira, déjame cambiarte un poquito la pregunta. Yo creo que gracias. La meta, no, es que mira, a ver, es que ¿qué características debe tener? Pues tiene que tener una lectura del entorno. O sea, si tú no lees bien tu entorno, estás perdido. O sea, si tú nada más te estás mirando al espejo, estás fregado porque entonces no entiendes qué está viviendo la audiencia a la que le estás hablando. Entonces, una lectura del entorno. Como subirte a un microbús con tu playera polo. Claro, y hay 20,000 ejemplos, ¿no? Si tú no entiendes a quién le estás hablando, pues la posibilidad de que fracases es muy alta, ¿no? Okay. Entonces, una lectura del entorno, tener claridad sobre lo que quieres comunicar. Si tú no tienes elementos, si no tienes un objetivo claro de qué quieres transmitir, pues no va a funcionar. Que tengas herramientas de trato con los diferentes interlocutores con los que te vas a tratar. Por ejemplo, un político trata con periodistas y entonces hay que entender qué busca un periodista de ti, pero que si te vas a sentar con empresarios, entiendas cuál es la agenda de los empresarios y que sepas cómo comunicar, que si te vas a sentar con un grupo de jóvenes, pues entiendas que sus preocupaciones son diferentes a la de los adultos mayores. Con alguien que trae una bronca social brutal buscando a su hijo. Pues ¿no? sí, que tengas la sensibilidad de entender pues con qué trae de preocupación y qué lenguaje tienes que utilizar. Pero entonces yo diría que esas son características, pero yo te diría que el superpoder de un político, a lo que tiene que aspirar un político, es a ser capaz de establecer la agenda. Porque cuando tú estableces la agenda, que quiere decir, cuando tú pones el tema de la conversación, entonces ya vas de gane. En teoría lo dominas, ¿no? Eso lo haría una persona pues okay. es que pues eso, el concepto, ¿no? Con cierta estridencia, ¿no? Porque los temas no se ponen susurrando. No. O sea, los temas se ponen empujándolos y llevándolos a la última instancia. Sí, y ahí es donde yo diría que se requiere mayor estrategia de comunicación y mayor disciplina de comunicación, porque la lucha política es la lucha por el establecimiento de la agenda. Entender también que la comunicación no es la campaña solo. No. Que hay que estar permanentemente en ello. Este señor ya nos lo había recetado en el gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo ya se llamaba gobierno del Distrito Federal? Sí. Y ahora siguió con la misma receta de decir, yo voy a salir a... Es tan relevante mi puesto que yo voy a salir a todos los días a dar una nota. Sí, y lo hace muy bien, pero te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre el 2018 y el 2016? 3 años. Híjole. No es cierto, Siguiente pregunta. No es cierto, 2. Perdón, también se necesita comunicadores profesionales. Vienen un Uber, ahorita llega. Entre el 2006 y el 2018, en el 2006, ¿quién puso el 2006 fue López Obrador un peligro para México, ¿no? ¿Quién puso la agenda? ¿López Obrador o el PAN? Absolutamente. El PAN. El PAN. Y en el 2018, ¿quién puso la agenda? ¿Anaya, Omid o López Obrador? No, pues López Obrador. López Obrador. Entonces la lucha es quién pone el tema. Y el que pone el tema lleva ganada la mitad de la discusión. Evidentemente pones un tema, una vez más, en el que tú tienes cierto dominio, ¿no? Pero hay veces que tu tema no entra porque la gente trae otra cosa en la cabeza. Exacto, tú deberías adueñarte de ese tema. En marketing tradicional de productos, tú lo que haces es te adueñas de un territorio comercial. O sea, si toda la gente busca la felicidad, pues entonces sacas un refresco que cuando lo destapas, destapa la felicidad. Claro. Y con eso te adueñas igual que la Navidad, ¿no? Órale, pero qué en este caso, pues supongo yo que necesitas bajarte un poquito con la gente y decirle, oye... Tienes dos opciones. Si lo que tú vendes coincide con lo que la gente quiere, pues ya vas de gane. Claro. La gente quiere anticorrupción y tú eres percibido como el anticorrupto, Ya la hiciste. pues vamos de gane, Sí, porque lo que yo Batman ofrezco encaja con lo que la gente trae. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo traigo no corresponde con lo que la gente quiere? La gente quiere mano dura y yo soy Xóchitl Gálvez. ¿Y quieres dar abrazos? Y mi perfil, mi personalidad no va para mano dura. Entonces tengo dos opciones. O construyo un puente entre lo que yo soy y lo que tú quieres, y yo te digo,
sí la inseguridad, pero no con mano dura, política social. Entonces, yo voy a atender el problema número 1, que es la inseguridad, pero desde mi perspectiva. ¿Sí me explicó? A mi modo. A mi modo, pero reconozco que la preocupación es esa. Sí. O 2, trato de convencerte de que la preocupación no es la que tú crees, sino que es otra. Hijo. Al Gore haciendo campaña diciendo el clima es el tema, cuando todo el mundo trae otra cosa en la cabeza. Y él decía, no, el tema es el clima. Entonces, hay campañas que tienen el enorme reto de convencer a la gente de que el problema principal no es el que ellos creían, es otro. Que si de por sí convencer de algo, de una propuesta es difícil, desconvencerte para luego convencerte, supongo yo. Pero se logra a veces. Las campañas a veces son tan potentes que logran cambiarte. ¿Quieren un ejemplo? Sí, claro. Sí. Ahí les va Venga, uno. venga. No les puedo decir el estado De ebriedad. para no quemar a la gente de Campeche. Segundo pero, chiste que viene en el Uber. Pero ahí te va. Había un estado hace algunos años donde siempre había ganado el PRI. Y entonces había un candidato del PAN cuando todavía no eran amiguis, ¿no? Entonces estaba el candidato del PRI y estaba el candidato del PAN. Y la gente quería cambio. O sea, ya llevamos 70 años con el mismo partido, ya queremos cambio. Entonces la lógica es que hubiera ganado el candidato del PAN y no el candidato del PRI, porque la gente quería cambio. ¿Cuál fue la campaña del PRI? Decir, el candidato del PAN tiene moteles. De esos lugares de pago por evento. Sí, ¿no? claro. Y entonces, esos lugares inmorales. Y era un estado conservador. Y pues él se dedica a ese negocio. No, y y un además, partido con una bandera moral. Hay ¿no? trata de. Claro, entonces empezaron a organizar foros de trata de personas en el estado. A desviar todo. Y todo era, esta persona tiene moteles y está metido en negocios. Y Y ve además porno. engañó a su esposa y le grabaron una conversación y subieron el video a YouTube de la conversación con la novia. Y entonces la pregunta no era, ¿quieres cambio o continuidad? Porque si esa era la pregunta, pues habría ganado el PAN. ¿Quieres La un tipo pregunta, así que te gobierne? ¿en manos de quién dejarías a tu familia? Pum, vale. Y entonces ganó el PRI y el del Gran PAN. estrategia. Todo el mundo salió corriendo de él. Entonces, volvió una elección de partidos en una elección de personas. Hoy en el 24, si la elección es de partidos, gana Morena. Sí. El reto de la campaña de Xóchitl Gálvez es que sea una campaña de personas. Eso sí es para una tarea. Hay que rascarle. Y que convenzan a la gente que la persona Xóchitl Gálvez es mejor que la persona Claudia Sheinbaum para ser presidenta. Entonces, por eso te digo, hay veces que el contexto está a tu favor y ya nada más te tienes que presentar como la solución del problema que ya todo el mundo trae, porque todo está alineado. Pero hay veces que no está nada alineado, entonces tienes que hacer más Oye, chamba. pero de alguna manera no son los mismos, las mismas causas cada 6 años, por lo menos en Latinoamérica, que es la corrupción, la falta de empleo, o sea, no es repetitivo, o sea, vamos, no hay una que digas, ay, ahora traemos una bronca con las Sí, tapitas de los refrescos, o pero- es como pan con lo mismo, ¿no? Sí, en abstracto, pero luego hay que materializarlo. Por ejemplo, a ver, en el 24, ¿cuál es la pregunta? ¿Castigar la corrupción de este sexenio o que no regresen los corruptos de antes? Que robaban más. Sí, son dos variantes del tema corrupción. Claro, entonces. En una me vuelvo juez Claro. y villa Entonces, héroe. ¿cuál corrupción quiero castigar más? La que dicen de los hijos del presidente, que los amigos de los hijos, es si yo compro esa, pues quiero castigar esa corrupción. Pero si yo compro el relato de Morena, es que no regresen los corruptos de antes. ¿Qué corruptos prefiero? ¿A cuáles prefiero ¿Qué castigar? corrupción Caramba. quieres, no? Bueno, o el mismo la seguridad. ¿Quiero castigar la inseguridad de este sexenio? ¿O quiero que regresen los del PAN? ¿O quiero que...? Entonces, claro, el tema Claro, puede ser el claro, mismo en sí. abstracto. Sí, la variante La es seguridad, brutal. pero luego... La bajada. La bajada es la Claro. importante, ¿no? Y luego que la bajada sea consistente y que te lo machaquen y machaquen y machaquen en un contexto donde la gente tiene atención para todo menos para las campañas. Yo te quiero felicitar, Mario, porque hiciste que Bobia participara en un programa Político. de temas políticos. Generalmente estaría ya así. Ya estaría jugando Candy Crush. Exactamente. Ajá. Sí, ya. Oye, perdón, la pero última espera, pregunta. No, porque ya nos vemos No, de no, Radio la Real. última, No, la ahorita última. esperas Guárdela, al guárdela. siguiente bloque. Órale. ¿Es muy importante? Muy. ¿Es la que me dijiste arriba? No, otra. La... Esa. La del Ah, primo, la del, ahora sí. la del proyecto. Ahora ¿Qué sí. preguntó? El proyecto Caramba. nos Pero pidieron. bueno, si quieren saber de qué pregunta se trata, pues tendrán que escuchar el siguiente capítulo de Los Dioses del Marketing. Un aplauso a Mario Campos. Gracias, Mario. Gracias, por Gracias, hacerlo gracias.
Hombre, Fácil. muchas gracias. Para ti. Yo creo que vienes despierto. Sí, algo. ¡Qué extraño, Bobia! ¿Quién eres? No COVID discutan. te cambió el COVID. Bendito Exactamente. COVID. Bueno, Mario, muchas gracias. ¿Te quedas con nosotros a Los Dioses Responden? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias a Eric Magaña, Jimena Centeno, por supuesto a Gonzalo Oliveros y toda la gente de Radio Real, a Bernardo Monzón, el señor Televisión. A Thor. A Thor y bueno, Que nos pues, permite este espacio. nos Muchas escuchamos gracias. en el siguiente capítulo de Los Dioses del Marketing. Los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.